¿Dónde te has comprado esas manitas? Pues en realidad me las he encontrado por aquí. ¿Por aquí por dónde? Por aquí, por esta casa. Son muy pequeñas, son extremadamente pequeñas y se me está gangrenando el dedo. Pero son extremadamente divertidas también. Ay, no son las que buscábamos, pero están bien. Estaban en la Llama Store, ¿verdad? Buenas noches a Imagina, que dicen que en qué va a tener que gastar el dinero para la necesidad que me queráis. Pues en cómic USA independiente. Sí, hoy hay buenas cremas independientes americanas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro Eléctricas. La semana pasada no pudimos hacerlo. No, porque era el cumpleaños de una persona muy especial. Exactamente, que veremos si aparece o no por el chat, porque a veces se pasa. A veces se pasa, y a veces le felicitaremos en diferido otra vez. Sí, porque es el mes de su cumpleaños y ya cumple todos los días. Yo creo que cuando tú cumples años, todo el mes es tu cumpleaños. Yo todo el mes no, pero propondría la semana. Tiene que ser la semana de tu cumpleaños. Yo para mí este año es un poco mierdecilla, porque mi cumpleaños cae en domingo. Pues muy bien. Y así hasta el otro domingo estás, ¿no? No, porque si es la semana de tu cumpleaños, la semana justo de mi cumpleaños cumple el domingo. Yo soy muy cuadriculada, Adrián. Es que es de ciencias. Yo es que soy de letras. Pero mirad qué manos tan divertidas. Podemos desvariar con las manos un rato largo. Yo pasaría las hojas de los cómics en la cámara luego así. Sí, vale, yo me pues los voy a quitar mira, porque mis deditos están sufriendo. Preguntaba, Imagina, que de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de 4 cómics que a mí me han gustado unos más que otros, pero creo que son 4 grandes obras. Sí, es verdad que a mí también me ha pasado lo mismo, ¿eh? Tengo esa sensación de... Algunos esperaba más de ellos que a lo que al final me han dado, pero bueno. Pero es verdad que... Hoy 4 titulitos. 4 títulos. 4 titulazos. Vamos directos, vamos... iba a decir escuetos, no, está bien, ¿no? 4... O sea, de las novedades de enero que han salido, hemos escogido estos 4 títulos del cómic indie USA. Llamarlo indie también es un poco absurdo porque no es indie, porque mucho es Image, Ahoy Comics. Bueno, Ahoy es más pequeña, ¿vale? Y creo que este también es Image, diría, pero bueno. Sí. Más Aquí o menos. No sé. De indie tienen poco, pero es lo que se considera un poco lo que es el indie USA a veces, que pues eso, Vértigo, Image, Dark Horse. El Departamento de la Verdad. Exactamente. Número 1. Departamento de la Verdad, serie de James Tynion y de Martin Simmons, al que le adjudiqué una portada de Álvaro Martínez Bueno hace poco y me lo recordó. No, mentira, me lo dijo de broma, pero sí, nos fuimos, sí. Bueno, pues Hemos vuelto. Hemos volvido. Hemos vuelto, esperamos. Y para no irnos. Vamos a volver. Nunca más. No sé si habéis visto, bueno, repito. El Departamento de la Verdad. Departamento de la Verdad, de James Tynion y de Martin Simmons. Vamos a hablar de una historia muy chiquitita y muy... intrigante de Grant Morrison junto con John Muth. A lo que nos tiene acostumbrado, ¿eh? Morrison nunca deja indiferente con sus historias. Sí, es un Morrison un poco más terrenal, pero no deja de ser Morrison. Sí. Luego Mark Russell, que yo soy súper fan de Mark Russell, con Steve Pugh y Chris Chukri en Billionaire Island. Una historia también jugosa. Y por último, Brubaker y Phillips regalándonos este Reckless. Sí. Esta primera entrega de lo que van a ser una saga de 3, donde conocemos al personaje, a su personaje principal, al personaje principal de esta saga, que va a ser este Ethan Reckless. Y aquí pues le conocemos y la verdad es que creo que nos ha encantado a los dos. Sí, son 3, no me acordaba, pero son independientes un poco, ¿no? Dicho que... Sí, pero digamos que el protagonista va a ser este Ethan Reckless. Vale, pues... Y aquí le hemos conocido. Conocido su lado oscuro y blanco. ¿Por qué te apetece empezar? Pues creo que por Billionaire Island. Vale, venga, pues ya está. Mark Russell, Steve Pugh, Chris Chukri, el equipo creativo de Los Picapiedras. Si no habéis leído Los Picapiedras, yo lo recomiendo muchísimo. Ya no lo he leído y siempre me lo dices. No. Buenísima. Siempre me lo dices. Sí. Buenísima. Ya es donde conocí a Mark Russell. Luego hizo... las crónicas de Leo Melquiades, también muy bueno. Todos estos cruces que hizo DC con Hanna-Barbera. Yo creo que los dos que hizo él son de lo mejorcito, junto con la historia de Tom King
de Elmer Fudd con Batman. Pero aquí los Picapiedra y sobre todo las crónicas de Leo Melquiades a mí me encantaron. Los Picapiedra la hizo junto con Steve Pugh al dibujo, que está aquí con él otra vez. Y al color, pues Chris Chukri, que yo no sé si fue finalmente quien coloreó los Picapiedra. Pero bueno, aquí está. Quizá la mayor pega para mí. O sea, el color y el entintado. Pero la historia, como tal, pues se sitúa en una especie de futuro... No bueno, tan futurible. No tan futuro, no. Una isla que se crean pues la gente multimillonaria, donde no hay normas, ni leyes, ni nadie que les diga lo que pueden o no pueden hacer. Y bueno, pues vamos a ir conociendo a tanto las personas que viven en esta isla, las normas que tienes que cumplir para poder vivir en esta isla que además es una isla flotante, con lo cual ni siquiera tiene unas coordenadas exactas para poder localizarla. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cómo vive la gente dentro de esa isla. Hay una de las protagonistas que quiere hacer una entrevista, ¿no?, a uno de los personajes principales. Y bueno, pues la trama se va a ir desarrollando en base, ¿no?, a esa entrevista y a lo que va a ir viendo en esta isla. La verdad es que a mí algo que me ha dejado muy impresionada de esta historia, aparte de que es verdad que le ves ciertos paralelismos con la vida real, quitando que la isla no es flotante, de cómo, pues eso, cómo se juega, ¿no?, con la vida de la gente, cómo se juega con el dinero, cómo se menosprecia el medio ambiente, por ejemplo, que también es algo que te deja bastante claro este cómic, y en el que los personajes también creo que tienen... Bueno, a mí es lo que más me ha gustado, cómo cada uno de los personajes se va desarrollando. Hay un momento dado en el que sale el arquitecto de esta isla, totalmente devastado y loco, y creo que los personajes tienen una gran potencia dentro de lo que es esta historia, y que es a mí lo que más me ha gustado. Punto negativo, efectivamente, a mí el color me mata. Sí, a mí me mata, especialmente porque a mí Steve Pugh me gusta muchísimo. De hecho, en Cristales Rotos, que él se entinta y él se colorea, es una barbaridad. Es una pasada, efectivamente. Y aquí a mí me mató bastante. Y luego otra cosa también a destacar es que pone que es un número 1 de una saga, pero es verdad que se puede leer como historia independiente porque cierra. Sí. Y tiene un cierre que para mí el mensaje está muy bien. Sí, a mí Mark Russell, que es el guionista, me gusta mucho porque a mucha gente le critica porque como que su discurso está muy presente y es muy explícito a veces, ¿no? Creo que tiene un gran ingenio para escribir diálogos, para construir personajes. La construcción de los personajes es chapo, totalmente. Sí, y sobre todo tiene un mensaje social permanente en toda su obra. Creo que escribe muy bien. Te puede gustar más o menos si es más o menos explícito. Yo creo que, bueno, pues es igualmente válido, pero creo que está muy bien escrito. Cuando está muy bien escrito, a mí me da igual que el mensaje me lo echen a la cara a veces. Me da igual porque está muy bien escrito, y es que además a veces es tan explícito adrede, porque claro, los personajes que hay aquí son caricaturas de sí mismos, muchos de ellos. O sea, los propios millonarios están exageradísimos, pero claro, es toda una especie de parodia y de autocrítica, de crítica al sistema capitalista tan agresivo que vivimos. Y sobre todo es esto, o sea, este cómic en concreto, o sea, creo que el capitalismo Mark Russell lo critica siempre. Pero en este caso yo creo que claro, el cómic va sobre esto, sobre el capitalismo más agresivo y más atroz que vivimos. Sí, ¿se podría decir que es una caricatura? Bueno, yo creo que a veces no dista tanto de la realidad, ese es el problema. ¿Sabes a mí la sensación que me ha dado leyendo este cómic? Me ha dado la sensación de estar... encuentro ciertos paralelismos con la película de Don't Look Up. Sí, o sea, exacto. Si habéis visto Don't Look Up, la película de que está en Netflix... Vale, es una crítica y es exagerado, es una parodia, pero ¿hasta qué punto, no? Porque realmente hay cosas que hemos vivido, yo creo, en los meses más recientes. Sí. Y esto es un poco lo mismo, es como, bueno, es una locura lo que está viviendo esta gente. Sí, pero también puede ser verdad porque hemos visto cosas peores. O sea, toda la era Trump, por ejemplo, en Estados Unidos. Exacto. O sea, no estamos tan lejos de esto. Era una parodia en sí misma. No estamos tan lejos de esto. No hay que irse tampoco tan lejos. Claro. A Estados Unidos, pero sí, totalmente. Y luego es eso, a mí sí que me gusta mucho la crítica que se hace, tanto política, ambiental, social, como que tiene
Es verdad que a veces quizá demasiado explícito, pero creo que está muy bien entremezclado todo, porque al final es eso, es una crítica, vamos, creo que necesaria, que no es lo típico que dices, ay, aquí se le ha ido un poco, o no lo entiendo bien, o no sé por qué viene este comentario. No, es que es totalmente... Sí, yo me reitero eso, que puede ser que sea muy explícito en su forma de expresarse, pero creo que está tan bien escrito, creo que escribe muy bien, y al final a mí me gusta, sobre todo el mensaje, las interacciones de los personajes, los diálogos que él escribe, creo que están muy bien escritos. Le pasa también en Second Coming, si habéis leído Second Coming, que también es de Hoy Comics, esta especie de Dios que manda a Jesucristo a la Tierra para que un superhéroe, una especie de Superman, un trasunto de Superman, le sirva de maestro para para redirigirle, ¿no? Es una cosa muy loca. Pero claro, todo tiene un mensaje. Ahí habla de la religión, aquí habla del capitalismo. En general está hablando un poco de la sociedad actual en la que vivimos. Y creo que todos los temas que él tira acierta bastante. Y a mí con eso me quedo. Sí, totalmente. Y igualmente en Second Coming también pasa que los personajes, cómo van desarrollándose, el desarrollo de los personajes es, vamos, brutal. Sí. A mí es verdad que es algo que creo que de este guionista hay que destacar. Y que, pues, eso, siempre... Es verdad que también tiene cierto humor, porque también hay momentos claro. en los que es algo también puntero de este cómic, ¿no? Que no es solamente una crítica exagerada del capitalismo y de, pues, todas las atrocidades, ¿no? Que vemos, que ocurren y que pasan en el mundo, sino que también, pues... Obviamente tiene esa parte cómica, ¿no? De pues interacción entre personajes, cosas que ves. Hay momentos en los que dices, bueno, esto es una burrada, ¿no? Y bueno, pues es verdad que también te puedes echar unas buenas risas porque dices, es que a dónde hemos llegado a parar, ¿no? Hombre, es muy gracioso, en Second Coming es muy gracioso y aquí es muy gracioso. Hay gags muy buenos. Yo digo que es un tío muy ingenioso y a mí me gusta cómo escribe. Así que bueno, pues yo no diría mucho más. Es una locura, muy divertida, muy entretenida. Creo que si os mola pues todo el tema este de leer un cómic con crítica social muy agresiva, sí, lo vais a encontrar aquí. De hecho, una de las cosas más graciosas y con las que yo llegué a esa cosa de dónde hemos llegado a parar es que el presidente es un perro. El que decide las decisiones importantes en la isla es un perro. Sí, y además las decide comiendo, ¿no? Le ponen varios bols de comida y en cada bol hay una decisión. Entonces lo que come ese día el perro es lo que se decide en el mundo. Exacto. Que no dista tanto del mundo real, ¿no? De la mamarrachada en la que vivimos, efectivamente. Sí. Entonces, yo qué sé, pues ese tipo de puntos es ahí donde también nos referimos a que es verdad que también es muy gracioso. Muy gracioso. Sí, bueno, pues ya está. Billionaire Island está editando un tomito tapadura, como ha dicho Rebe antes. Pone número 1 en el lomo, pero... No, abajo arriba, perdón. Pero es verdad que el arco lo cierra. Sí, totalmente. O sea, se puede leer. Se puede leer. Son 16,95 creo. Y pues comprende esa... Siempre te tapo la cara un poco. No, pero no te tapes tú. Sí, total. Para lo que hay que ver. Está editado por Planeta Aquí, es de Hoy Comics. Y bueno, pues lo tenéis disponible desde ya. Salió en enero. Todo lo que vamos a hablar hoy salió en enero. Vamos con qué. ¿Con qué te apetece? Nos vamos a lo... Bueno, vamos a lo terrenal. Adiós. Hablamos de Grant Morrison. Sí, hablamos de Grant Morrison. Sí, ¿no? Y hablamos... estaba preguntando, pensaba que afirmaba. Digo, sí, claro. Pasamos del capitalismo más agresivo a la religión. Pues, a la religión y a una ida de olla del guionista que, ojo, ojo. Sí. Aquí Grant Morrison, que estamos aquí acostumbrados a historias a lo mejor... Bueno, es verdad que Grant Morrison cuando quiere se le va bien la olla. No, Grant Morrison es un... Y yo creo que aquí se lleva la palma, porque empiezas a leer un cómic en el que, pues eso, parece que está Dios y demonios hablando y discutiendo sobre sus temitas, y cuando te quieres dar cuenta, Dios ha muerto.
Dios ha muerto. Sí, Pero cuando te vuelves a dar cuenta, en realidad estás en una obra de teatro. O en un thriller. Bueno, esto que ha contado Rebeca un poco así, de esa manera, porque lo que ha hecho es tirar el gancho para teneros ahí. Esto es una historia muy chiquitita que Morrison ha escrito. Digo chiquitita porque es muy corta, además. Es muy corta, sí, no se puede contar tampoco mucho más. Y es casi intimista, o sea, yo creo que Morrison toca aquí temas que a él le apetecía tocar en ese momento, y como que la veo una historia dentro de lo grandilocuente que puede llegar a ser Morrison a veces. Aquí creo que dentro de tocar la religión y cosas un poco más... Bueno, tocar temas muy universales, pero creo que lo hace a un nivel más íntimo, creo. Sí, bueno, también toca un tema que está bastante últimamente en boca de todos, que es la salud mental, que a mí es algo que también me ha gustado, creo que es destacable de esta obra. Sí. Y es verdad que tampoco se puede contar mucho más, o sea, la sinopsis un poco sería esa, ¿no? En la que, pues, ¿qué ocurriría si matamos a Dios, ¿no? Y ahí, ¿quién sería la primera persona a la que apuntaríamos con el dedo? Y tampoco se puede contar efectivamente mucho más porque es que es una historia muy cortita. Sí. Pero es verdad que es una historia súper interesante en la que se tratan tanto el tema terrenal, tema religioso y la salud mental, que me parece muy destacable en esta obra y que a mí al menos me dejó pozo. O sea, yo estuve reflexionando después de leérmela, además de que tuve que releer algunas cosas, estuve luego reflexionando mucho acerca de ella y de su protagonista. Bueno, yo... o sea, es lo que iba a decir antes, es que creo que Morrison, o sea, escribió esto Morrison una vez escrito sus grandes obras, por ejemplo Animal Man, ya había escrito Arkham Asylum, esto es un poquito más centrado en los 90, creo. Y aquí, bueno, pues hizo esta obra con John Muth, que es el dibujante de Moonshine también, que editó hace poquito Panini. No sé qué más tiene John Muth, pero tiene alguna otra obra así interesante. Es muy pictórico, es muy... parece que es entre pictórico y también parece una fotonovela a veces. Sí. Un poco estático, pero bueno, creo que la historia le da ese toque realista, quizá, que necesita, dentro de lo onírico que puede llegar a ser también a veces. Pero bueno, luego Morrison, pues ya digo que creo que fue antes de escribir Los Invisibles. Si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Entonces, si no te acuerdas, mejor. Si no me acuerdo. Esto que comentaba Rebeca, efectivamente, Dios muere, pero Dios muere de una forma muy peculiar, porque Dios, esto nos sitúa en un pueblecito inglés en el que, bueno, tradicionalmente se han representado obras religiosas en los pueblos ingleses toda la vida, pero durante un tiempo dejó de hacerse o empezó como a estar en decadencia este tipo de cosas en cuanto a consideración social y, bueno, pues dejó de hacerse poco a poco. Y este pueblecito que está un ley, o algo así se llama, decide el alcalde, pues por temas populistas, casi, decide volver a representar este tipo de obras. Sí, exactamente, este tipo de obras. Y pues eso, pues todo son pasajes de la Biblia. Y mientras están representando uno de los pasajes de la Biblia, el personaje que hace de Dios muere. Entonces, el relato se vuelve una especie de thriller. Pero cuando lo estás leyendo, que a mí fue lo que más me gustó al menos, o yo lo interpreté así, es que de verdad parece que es que Dios ha muerto. Claro, es que esa es la cosa. Y luego de repente entras en la cosa de, no, que estamos en una obra de teatro. Claro, o sea, empieza... Que es lo más... O sea, a mí me pareció mágico ese momento. No, es buenísimo porque empieza las dos primeras páginas, parece que está Dios de verdad hablando, y luego hay una entrevista de una periodista que es protagonista al alcalde, le pregunta por todo este tipo de cosas de las obras, y en las 2-3 páginas, el personaje de Dios, aquí está, cae asesinado, nadie sabe qué ha pasado, en medio de la obra, y hay un inspector de policía que se pone manos a la obra junto con esta periodista que también empieza a investigar al policía. Hay como dos historias. Entonces, claro, todo se vuelve... Además, el primero al que culpan es al que hace de diablo en la obra, que es como le dice él, pero porque si yo soy el diablo tengo que haber matado a Dios. Claro. Entonces todo el relato va con segundas, terceras lecturas, como suele ser Morrison, y aparte un relato meta sobre... Hay un momento que dudé si estaba siendo real todo o no, ¿sabes? Es que se mete en este mundo onírico un poco. Y a mí me atrapó de principio a fin, o sea, es un thriller completamente. Es muy, muy intrigante. El dibujo ayuda también a esa intriga, o sea, te empapa, ¿no? Esa cosa de qué está pasando, en qué momento estoy ahora, es real, no es real. Y de hecho yo creo que eso es lo que te deja el pozo de luego estar
días después todavía pensando en esta obra. Es que el propio thriller empieza a convertirse en una especie de pasión de Cristo. O sea, todo tiene una cantidad de referencias religiosas, o sea, todo es muy meta. Yo digo que el propio relato se vuelve un pasaje de la Biblia casi, ¿no? Tal como es Morrison, pues le gusta hacer estos juegos de metáforas y demás y referencias. Y creo que lo hace muy bien aquí. Por ejemplo, o sea, hay viñetas buenísimas. Por ejemplo, aquí el ángel, no sé si se va a ver, pero aquí hay un ángel aquí pidiéndole por favor al policía. O sea, hay como todas cosas muy, muy, muy guays, ¿no? El dibujo es verdad que a mí me parece un poco estático, pero creo que en este tipo de relato, pues... Yo creo que le va muy bien. Le va muy, muy bien porque es como mega realista y a veces son cuadros, es como muy pictórico, es como, pero esto está pasando o no está pasando, en la mente de quién. Y aquí está el policía Carpenter, que es el que se pone manos a la obra. Y que la periodista intenta pues ayudarle de cierta manera, pero luego hay un momento en el que la periodista empieza a decir, este tío, ¿por qué tiene tanto interés en descubrir quién ha sido el que ha matado? Entonces hay como un juego, ¿no? Entre todos los elementos del relato, sí, que está bastante bien y hay varios giros hacia el final muy chulos. A mí me ha gustado mucho. Es un Morrison más terrenal dentro de la ida de olla es una buena idea de que olla. puede ser, ¿no? Sí. Pero es un gran relato de Morrison. Me ha gustado mucho. Además eso, es muy muy cortito. Lo que pasa que para mí tiene mucha miga. Sí, yo creo que es una historia que puedes leerte 2-3 veces y sacarle muchas lecturas. O sea, creo que hay varias capas de lectura y bueno, pues como siempre, Morrison... Dejándonos con la boca abierta. Es Morrison. Sí. No es una cosa loca, rollo El Asco o alguno de estos un poco más... Ni siquiera la de un patrol o... No, o sea, no va por ahí, no es ese grado de locura, ¿no? Los Invisibles no, solo me leí el primer tomo y dije, ok, no es el momento. Pero eso creo que es el Morrison más... que a mí me gusta, que es el más inteligente dentro de... o el más terrenal, ¿no? Es muy inteligente, pero siempre es inteligente, pero a veces que se le va tanto la olla que dices... me estoy enterando de nada, Grant. Ok, no te sigo. Frena el carro. Pero bueno, aquí me parece que está comedido dentro de eso y que nos da un relato bastante solvente, un thriller guay que tiene muchas dobles lecturas y que está muy bien dibujado. O sea, está muy bien dibujado. ¿A ti te ha gustado? A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, me pareció una buenísima lección. Pues esto lo publica ECC dentro de la colección Biblioteca Grant Morrison. Te quiero tapar la cara. Se llama... El misterio religioso. No habíamos dicho el título, ¿verdad? Sí, lo he dicho al principio. Son 14,95, tapa dura, 88 páginas. La edición está guay, la verdad que mola, es bonita. Es muy, o sea, a mí la portada, de hecho, nos llamó la atención, ¿no? Esta portada en la que vemos ahí una persona aparentemente malherida. Y eso, pues ya está. Hemos hablado y no podemos contar mucho más porque son 84 páginas. Claro. Y efectivamente. Se nos está yendo el fuelle. Billionaire Island, capitalismo, el misterio religioso, la religión. Es verdad que yo creo que además depende de tu creencia, puedes sacarle otras 1000 lecturas. Sí, seguro, estoy segura. Me ha gustado eso también, ¿no? Vamos a... Yo es que en un tiempo me lo volveré a leer, porque sé que me va a parecer algo diferente a lo que me ha parecido ahora. O voy a ver cosas que no vi ahora. Vamos al departamento de la verdad. Uno de los cómics que anunció Norma Editorial a final de año con muchísimas ganas y que promocionó muchísimo porque nos llegaron a mandar incluso una muestra del cómic con un pin del departamento de la verdad, una carta. Estuvo muy currado la promo que hicieron. La verdad que sí. Y a mí me dieron ganas de leerlo, primero porque James Tynion, Martin Simmons me gusta mucho, también el dibujante, y teorías de la conspiración política estadounidense a mí ya me tenían. Totalmente. No, la verdad es que viene con... La premisa es buena. Y luego es que abres... A mí es verdad que la portada no es lo que más... No es de esas portadas que digo, ay, la veo y voy a por ella. Pero es verdad que abres la primera página, vi el dibujo y dije, Dios, ¿esto qué es? Muy loco, me flipó. Martin Simmons tiene una influencia de Sienkiewicz completamente directa. Ya sí, totalmente, pero de libro también. Pero, por favor, es que... Y luego, James Tynion, que
que yo le he leído, claro, le he leído en Batman, en hay algo matando niños. Ahora sí. Es que son una pasada. Es una locura. Son súper, eso, como intrigantes, ¿no? Ya tienen como todo el suspense. Solamente con el dibujo ya te está llamando la atención, ¿no? De qué me van a contar aquí, qué está pasando, qué va a pasar. O sea, yo he disfrutado muchísimo el dibujo de este cómic. Aunque es verdad que tengo una pega grande, que hablé contigo, que no es una pega enorme, pero sí que es verdad que hay muchas dobles páginas que a mí a veces me desconcertaban, porque lo típico que estás como muy inmerso a lo mejor leyendo tu página y de repente te das cuenta de que tenías que haber continuado por la siguiente. Y eso es verdad que me desconcertó bastante, pero vamos, una vez que te acostumbras, porque pasa bastante a lo largo del cómic, a mí el dibujo es que me parece una de las cosas más importantes de este cómic. Es un patrón, eso que comentas, es un patrón que tiene James Tynion. O sea, no creo que sea la guía del dibujante, sino que la narrativa impuesta por el guión, creo, de Tynion a veces requiere eso. Y es confuso, o sea, yo creo que... Sí, a veces sí. Sí, porque en la Choza Chula del Charco también pasa, ¿no? En la Choza Chula del Charco pasa también, sí. Lo que pasa es que Álvaro Martínez Bueno, no porque sea colega, no es colega, pero conocido, creo que narra bastante mejor, ¿no? Pero bueno, es verdad, quizá Simmons es más estático, ¿no? Como es más pictórico también y quizá le cuesta más, pero con Álvaro lo noto menos, por ejemplo, que incluso con Bertel del Dera en Hay algo matando niños. Pero yo creo que no es cosa de los dibujantes, es cosa de Tynion, que yo creo... Sí, porque ocurre en sus obras, sí, es verdad. Y suele pasar. Creo que es una idea que tiene él que le debe funcionar en su cabeza, pero es verdad que a mí tampoco me termina de cuajar ese tipo de dobles páginas en los que no sabes muy bien dónde está ocurriendo la acción. Pero yo creo que a mí no me termina de cuajar por el tamaño del cómic. ¿Sí? Sí, porque cuando pasa en un cómic más grande no me rechina tanto, pero cuando es así pequeño como... Sí, no sé, yo creo que es por mi forma de leer también. No, pero a mí también me pasaba en Hay algo matando niños, ¿eh? O sea, no es solamente... Digo que es verdad que en The Nice House on the Lake no me pasa, pero bueno, no sé, igual es cosa del momento. El caso es que es un patrón que tiene Tynion y que hay gente y que yo lo he visto que se ha criticado, o sea que no es una cosa... que no somos nosotras, que somos un poco tontis. Bueno, el caso es que a mí el primer capítulo es el arco de 5 o 6 números, este tomito lo que recopila. El primer capítulo me pareció de lo mejorcito que yo he leído en cómic americano en los últimos años, pero o sea, solamente el primer capítulo me encantó. Me pareció que estaba escrito de una manera redonda y el dibujo pues es espectacular, o sea, es una cosa brutal. Tampoco podemos contar mucho porque es un cómic que pega 2 o 3 giros a lo largo del tomo. De repente, o sea, como que lo que os vamos a contar ahora, luego al final tiene otro giro, y luego tiene otro giro, y luego otro giro. Entonces, bueno, la premisa inicial es que hay un profesor, que no sé si es de universidad o de instituto. De universidad, ¿no? Universidad, que se dedica, que se le flipan las teorías de la conspiración y se dedica como a desmontarlas un poco y a las pone de ejemplo en sus clases y demás. Y un día, pues le cazan 2 agentes. Bueno, de hecho comienza el cómic así, ¿no? Sí. Él está en un coche junto con una persona que le está llevando hacia algún sitio y él cree de hecho que le van a matar. Es su conspiración, automática. Y... Están en un interrogatorio al principio, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, están en un coche y luego en un interrogatorio, perdón, sí. Sí, no, empieza con un coche, donde le van a llevar a un interrogatorio donde le van a contar en realidad lo que quieren de él. Y justo en el interrogatorio también lo dice, me vais a matar, ¿verdad? Es buenísimo ese momento. Y digamos que este libro, o sea, este cómic y la premisa, ¿no? Se basa en un concepto budista, que es la tulpa, la cual se basa en que si un concepto o una creencia la creen varias personas, se puede hacer real, ¿no? Y de ahí pues eso, todas las conspiraciones que pueden ser tanto verdad como no, y digamos que en este cómic se ve muy bien, ¿no? Esa cosa de... Y el mensaje que quiere dar yo creo que también es ese de hasta qué punto una conspiración o una idea que puede ser cierta o no, al final es cierta si varias personas creen en ella. Y eso es un poco la base. Sí. Y por lo que se crea este Departamento de la Verdad. El Departamento de la Verdad.
que no vamos a decir de qué trata porque está bien que lo descubráis si vais a leerlo. Pero bueno, estos agentes pertenecen a este departamento de la verdad y quieren hablar con este profesor sobre teorías de la conspiración. Porque él sabe mucho, ¿no? Sabe mucho y bueno, pues hay como una especie de... Le dan a entender como que las teorías de la conspiración han estado ahí toda la vida y que ellos se encargan... No quiero contar mucho. Porque Bueno, lo importante es que estas teorías dependen, o sea, pueden ser reales o no. Y el mensaje del cómic es, depende quién te las cuente, ¿no? O depende de quién quiera que sean verdad o no. Y eso es lo más importante. Y a mí yo creo que fue una de las cosas que más me gustó del cómic. Esta cosa de, pues eso, el concepto de tulpa que acabamos de comentar, ¿no? De que si algo de repente pues se vuelve viral, ¿no? Es algo que a lo que además estamos muy acostumbrados. De repente 4 personas que andan en el terraplanismo y de repente hay un montón se genera un círculo a base de eso y un montón de gente cree en ello. Y que sea una conspiranoia o no, también depende de nosotros. Entonces, ese depende. Y la verdad es que el dibujo creo que es que le va como anillo al dedo, porque además es un relato que comienza teniendo mucho suspense, pero tiene luego giros de terror y se va convirtiendo como en una historia que comienza con un ambiente mucho más de hacia dónde me va a llevar y termina siendo un relato mucho más incluso terrorífico, ¿no? Con pues eso, alucinaciones o no, y siempre esa ventana abierta de al o no, a mí la verdad es que me gusta mucho. Sí, a mí eso que has dicho, vamos, me pasó. De repente estaba inmerso en un thriller y me di cuenta de que toda la ambientación generada por Martin Simmons y el color, que creo que es de Bidikar, no sé su apellido, pero Aditya Bidikar. Rotulación de Aditya Bidikar, diseño... bueno, el color también, el arte es de Martin Simmons, o sea, el color también es de Martin Simmons. Me estaba trasladando a un relato de terror, o sea, era terror, era increíble, o sea, porque realmente la ambientación es de terror. Y a mí eso me flipó, me alucinó, o sea, me encantó, como poco a poco te va metiendo en esa trama que realmente puede llegar a serlo, ¿no? Con la teoría de la conspiración se vuelva real o no, y que eso sea... cierto y que eso significa que al ser verdad es terrorífico, la verdad es terrorífica, ¿no? Claro. Es como un relato que al final termina siendo un poco paranoide incluso, ¿no? Sí, esa mezcla de... Sí. Tiene un componente paranormal. Sí. A mí me ha parecido un pepino, ¿eh? A mí me ha encantado también. Yo de hecho creo que de las obras de hoy es una de mis favos. Tomo número 1, serie abierta en Estados Unidos, editada por Image, aquí por Norma Editorial. Tomo de... no sé cuántas páginas tendrá, 200 y pico, 300... no, 200 no, creo que llegue. 19 es verdad que hay que leerlo estando despierto. Sí. No es una lectura ligera, eso es verdad. Pero es muy, muy jugosa. O sea que pa'lante. Si os apetece una historia así de thriller terrorífico, un poco psicológico, es vuestra historia. 19 euritos cuesta el tomo. No está mal, también. Un poquito. A mí, fíjate, como cosa que no me ha gustado mucho es que las guardas. La tapa es tapa blanda. Y me parece que le resta. Porque creo que es fácilmente rompible. Pero tú eres muy fan de la tapa blanda. Yo, pues exacto. Pero esta tapa blanda no me gusta. ¿Te gusta? No. Es que me parece muy endeble. Demasiado. Quizá porque no tiene, no sé, sobrecubierto, no sé, pero no me ha gustado con todo lo fan que yo soy de mis queridos tomos de la cúpula, pero este no me ha gustado. Es verdad que, bueno, es un poco el diseño que usan para los tomos de Image. Es diferente, es como más mate, pero bueno, a mí sí me gusta la edición. Bueno, vamos a acabar. Con el pepinaco. Sí, para mí el pepinaco. Con esta primera entrega de Reckless. Hemos ido de menos a más. Porque estos que son incansables, que el año pasado sacaron 3 obras aquí en España, sacaron Cruel Summer, Pulp y Bad Weekend.
Y todavía... Tres tienen sobrones, tiempo- además, sobrones, que además- yo Cruel Summer no me lo he leído, pero Cruel vamos. Summer, de hecho, se llevó el premio a no sé cuántitos, ya no me acuerdo el premio, pero vamos, ha llevado premios, desde luego. 3 obras increíbles y en la pandemia deciden, durante el confinamiento, creo que se le ocurre a Drew Baker hacer esto. ¿Por qué? Porque su padre era muy fan de las novelas pulp y él dice, pues voy a hacer algo así, me voy a salir de mis universos de criminal, de incógnito, de todo esto rollo que ya vengo haciendo durante un tiempo y voy a proponerle a Sean Phillips que hagamos como una especie de novelas pulp Esta maravilla. autoconclusivas con los mismos elementos que mueven las novelas pulp y vamos a hacer un cómic, un thriller como nos gusta hacer a nosotros, porque todo lo que traemos hoy casi son thrillers. Sí, Menos menos Billionaire Island. Billionaire Island, sí. Que bueno, un poquito... No, la verdad es que no tiene nada de thriller. No, menos. Nada, cero. Y Jacob Phillips al color, como siempre, como viene siendo habitual últimamente con este dúo. Bueno, pues Reckless, toma en tapadura de Panini, 20 euritos, bastante guay, edición muy chula, muy bonita. Sí. Que va a pasar Rebeca a contaros. ¿Qué te parece? ¿Yo? No, que si a ti te ha gustado un montón, no cuéntala tú, que la vas a contar mejor. Ah, venga, vale. Yo me llevo el trasfondo de las cosas. Que me ha gustado mucho el trasfondo de este... Bueno, en realidad aquí lo que vamos a ver es eso, es la presentación de este personaje, ¿no? De Ethan Reckless. Y le vamos a conocer en esta primera entrega, que ahora os contará un poquito más Adrián. Pero es verdad que a mí me ha encantado el trasfondo de este personaje. Este personaje a priori, que es como un sicario, ¿no? Él se dedica a... Tienes un problema y él te lo soluciona. Pero él decide. Pero él decide qué quiere solucionar o qué no. Pero es verdad que en un momento dado pues aparece un personaje y ahí vamos a conocer que como a este Ethan Reckless le obsesiona, no voy a decir obsesiona, sino más bien como el miedo, vamos a ver sus miedos del pasado, básicamente, y todo ese trasfondo de los miedos del pasado, de enfrentarse al pasado, de repente se convierte esto en una historia de venganza, de buscar, pues eso, como lavar la sangre de un suceso que ocurre y ese proceso vengativo y cómo se termina solucionando y ver cómo va evolucionando este personaje, conducir con él sus miedos, sus carencias, ¿no? El ver cómo afronta al final la realidad, cómo te habla de ese vacío interior que siente, cómo, no sé, a mí ha habido momentos que me ha llevado muy, muy, muy lejos todo ese camino con él del vacío interior, del no sentir nada porque ya no tienes esperanzas, ¿no? Y sin embargo sí que es verdad que creo que luego el final tiene un poco más de luz, ¿no? Y ves cómo las cosas pues pueden pues eso, remontar o de repente viéndolas con tiempo recobran otra esperanza, sí. Y a mí eso es lo que me ha encantado de este cómic. Sí, bueno, es básicamente eso. Bueno, ya. Pues, sí. O sea, el cómic empieza con esta escena en la que vemos a un tipo que parece que va a matar a otro. Este es Reckless, Ethan Reckless. Y ya es como el presente y vamos al pasado. Esto está situado como en los 70, ¿no? Sí, en Los Ángeles. Estamos en Los Ángeles. No, son los 80. 80, perdona, sí. 81, año 81. Y bueno, es que el color, la ambientación de Los Ángeles de esa época, el color de Jacob Phillips me parece alucinante. Es que es una buena mezcla, ¿eh? Brubaker y Phillips. Los Phillips, ¿no? El Phillips Senior y Phillips Junior, porque el que colorea desde hace un tiempo es el hijo de Sean Phillips, que me parece que ha habido un cambio radical en la dinámica narrativa de Sean Phillips desde que le colorea a su hijo. Pero es que es alucinante, o sea, desde ahí mis héroes siempre han sido yonkis. Obrón, si no lo habéis leído, por favor, tenéis que leerlo. Creo que es de mis cómics favoritos. Es la primera obra que le colorea a Jacob Phillips y ahí ya para mí hay un cambio, o sea, hay un cambio brutal. Y desde entonces es que me parece que le da otra dinámica a la narrativa de Phillips y al dibujo y a todo. Y bueno, estamos viendo Los Ángeles en los años 80, a principios de los 80, con este tipo, Ethan Reckless, que como decías tú, se dedica a solucionar problemas. Es un poco como el lobo de Pulp Fiction, ¿no? Sí.
Pero es verdad que él decide, tiene una especie de ayudante asistenta que le dice, oye, dicen que esta es la historia que te cuento, que han llamado porque todo va con el boca a boca, ¿no? Alguien oye que hay un tipo que soluciona problemas y llama a ese teléfono y dice, oye, mire, mi editor me ha estafado y no me quiere dar los royalties de mi libro. Y él dice, pues me parece aburridísimo, no voy a hacerlo. Pero si la historia le parece interesante, él dice, venga, pues lo hago. Pa'lante, pues te ayudo. La cosa es por qué hace esto y por qué ayuda a la gente de esta manera tan... No sé, altruista porque le pagan, ¿no? Claro. Pero, al final está ayudando a la gente. O sea, ayuda a la gente, ¿no? Es que eso es un poco lo que... Sí, su labor es, te ayuda a solucionar un problema que tú no puedes hacer. Eso es. O que no puedes afrontar. Y ese es el planteamiento que a mí ya me gustó de inicio, ya solamente cómo está escrito, o sea, bueno, también es que lo llevo diciendo desde el principio, pero es que son 4 grandes guionistas lo que hemos traído hoy. Son tipos que escriben muy bien. Y Brubaker, el thriller, bueno, pues ¿qué vamos a decir? ¿No? Que lo maneja con maestría. Sí. Creo que a mí es de las... Quizá, bueno, el año pasado me gustó mucho Bad Weekend, pero este Brubaker quizá más ligero, más no deja de ser serio, pero le veo más, no sé, más suelto quizá, no sé cómo explicarlo, ¿no? Le veo como más... mete una trama pseudo romántica en medio, entonces... Yo es verdad que lo que le he visto es eso, como muy... Sí, Sí, eso, muy sentimental. Y mirando, o sea, la historia no es para nada lineal. Y tiene muchos giros y es verdad que... Bueno, en Bad Weekend también pasaba un poco, ¿no? Que ibas entendiendo poco a poco mejor a los personajes. Sí. Pero en este caso, además, yo creo que es eso, que se ve muy bien, digamos que los traumitas, ¿no? Que tenemos todos y que se nos quedan ahí clavados en el alma, es algo que vas viviendo con el personaje, ¿no? Viendo sus carencias, sus miedos. Al final no terminan de ser miedos y creo que al final también son miedos que a lo mejor pues todos hemos experimentado de alguna forma. Sí. Quizá no tan intensa como él, pero creo que sí que es eso, que esa parte como un poco más sentimental es algo que aquí pues se ve muy bien y se siente y se perfila y se comprende. Hay un momento en el que la obra para mí da un giro hacia el enganche absoluto, porque ya digo que con la premisa ya me enganché, pero es verdad que de repente descubre que hay una persona que necesita su ayuda, que es un antiguo amor suyo, del que tampoco recuerda mucho, se lo cuenta un poco así a duras penas, porque él tiene una especie de laguna de memoria también. Entonces, a partir de aquí se construye el relato de lo que es la trama central del cómic, ¿no? Y bueno, pues eso indaga tanto en el thriller como en lo emocional del personaje, como en el pasado, ¿no? Como que ir recuperando también esos recuerdos que no tiene. Claro. Y yo creo que es un rato completísimo, súper solvente, escrito con una maestría tremenda y que nos regalan momentos y escenas brutales dentro del arte de Sean Phillips, que es digo, a mí no soy muy fan de Sean Phillips, pero desde que le colorea a Jacob Phillips me parece que a mí me mola muchísimo, ¿no? Que está recordando un poco sus momentos de pasión especiales. Y aquí está esta chica que es la que requiere, que es su antiguo amor, digamos. El romance de verano. El romance. Muy guay. A mí me ha parecido un gran pepino, como hace siempre esta gente. No tienen obra mala, ¿eh? La verdad es que no. Es increíble. No. Buenísimo. Vale, pues yo creo que por ahora está bien.